más adelante, obviamente, mis hermanos, se les agradece, amén. Que Dios les ponga el querer, el sentir, el querer como el hacer, amén. Y Dios toque el corazón de los que tienen, amén. Porque si usted no tiene, ¿cómo va a dar? Si yo no tengo, ¿cómo lo voy a dar a usted? Yo le doy a usted de lo que tengo. Como Pablo, como Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo. El cojo de la puerta de la hermosa, Hechos capítulo 3, estaba ahí con la mano estirada. A ver, deme platica, deme una limosna. A ver, soy un limonero, mendigo del diablo. Deme una limosna. ¿Y sabe qué le dijeron estos dos discípulos a este mendigo? Que él se fregó. No tenemos plata ni oro. O sea, no tengo cómo darte dinero. Pero lo que tenemos, te damos. ¿Qué tenían ellos? Diga, la presencia de Dios morando en ellos. Si usted tiene la presencia de Dios, así usted no tenga que quedarse muerto. Usted lo tiene todo. ¿Sabía usted eso? Grandes multimillonarios han dicho, cuando han caído a la cama de un hospital, por ejemplo, el creador de Apple, antes de morir, él decía, yo con tanto dinero, uno de los hombres más ricos del mundo, pero ¿de qué me sirve tanto dinero si descuidé mi salud? Y ya, aunque tengo que caerme muerto, de nada me sirve tener tanto dinero. Porque tenía dinero, pero no tenía a Dios. Yo prefiero no tener dinero, pero tener a Dios conmigo. Los discípulos prefirieron en tiempos de Cristo no tener un peso. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Amén. Y esa es la bendición que enriquece y no añade tristeza. Gloria al que vive. ¿Cuánto van a recibir palabra de Dios en esta hora? Hoy, para los que titulan los mensajes que damos aquí en este lugar, en la iglesia Pescadores del Reino, el mensaje tiene como título: conociendo a los verdaderos enemigos espirituales de la fe cristiana. Escuchen bien. La fe cristiana tiene muchos enemigos espirituales. Amén. Porque hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios. Porque tuvieron unos enemigos que se levantaron en contra de lo que ellos creían y los tiraron al mundo. Como les comentaba ahora en el testimonio, hay mucha gente que uno se encuentra en la calle, se la encuentra vuelto nada, en la paupérrima, la indigencia total. ¿Y sabe por qué? Porque ellos mismos decidieron estar allá. Porque salieron de la iglesia y se fueron a hacer con su vida lo que ellos querían. No le creyeron a Dios. Enemigos vinieron y le calentaron la oreja. ¿Para qué usted va a ir a esa iglesia? Allá lo van a cambiar de religión. ¿Para qué usted va a ir allá? Allá no le dan ni siquiera comida. ¿Para qué usted va a ir allá? ¿Para qué va a ir usted allá? Le dice el diablo a muchos. Si ese pastor es muy fuerte para predicar, ese pastor lo confronta con esa palabra de Dios. ¿Para qué usted va a ir allá? Para que le digan la verdad en su cara. Y a muchos los engaña. Por eso muchos no están. Por eso otros más bien, uno, yo por allá ni me acerco. Hasta allá me he cansado de invitarlos. Ya Dios les pondrá el sentir, el querer como el hacer, por su buena voluntad, para Él mismo atraerlos. ¿Con qué? Con cuerdas de amor, dice la palabra. ¿Ven? Hay enemigos en la fe. Usted tiene enemigos. Muchas veces el enemigo de uno, escúcheme bien, ¿sabe quién es? Uno mismo. Uno mismo porta el propio enemigo de uno. No sé si usted lo sabía. Si usted es una persona dada, por ejemplo, al mal carácter, usted tiene un enemigo interno que necesita combatir. Si en usted hay un espíritu de codicia, usted tiene un enemigo interno que necesita combatir. Si en usted hay incredulidad, usted tiene un enemigo interno que necesita combatir. Si en usted hay vanagloria, usted tiene un enemigo interno que necesita echarlo fuera. Amén. Echarlo fuera de su vida. Conociendo los verdaderos enemigos espirituales de la fe cristiana es el mensaje que Dios hoy te va a enseñar. Amén. La fe, escúchenme bien, iglesia. La fe que profesamos en Dios debe verse siempre como un fenómeno sobrenatural. ¿Qué es la fe?
Diga, algo sobrenatural, algo que supera los límites, algo que quita las barreras. Por ejemplo, como la persona que tuvo fe y dijo, Dios me va a sanar, Dios va a hacer un milagro en mi vida de ese cáncer que tengo, un ejemplo. Y fue ante el médico, los exámenes todos le salieron mal. Y el médico le diagnosticó, usted nomás le quedan 3 meses de vida. Vaya preparando todo para el servicio fúnebre. Y la persona, confiada, no en lo que el médico le está diciendo, palabras negativas, obviamente él no va a valorizar lo que el médico le dijo, porque son unos exámenes que le hicieron, científicamente hablando. Pero si esta es una persona llena de fe, dice, no importa el dictamen médico, yo creo en Dios, y Dios si quiere, le hace un milagro. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque los milagros traspasan muchas veces nuestra fe. La fe, escúchenme bien, iglesia, viene a ser el medio por el cual nos relacionamos con el reino espiritual y no terrenal. Por lo que el verdadero creyente en Dios vive por fe y no por vista. El apóstol Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo tiene que andar usted en este mundo? Diga, por fe, viviendo por fe, no por lo que ve. Aquí uno ve muy poca gente, invita a muchos, no viene, no importa. Pero uno visualiza multitudes para el reino de Dios. Amén. Cuando Pedro, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba negando a Jesús, Jesús ya le había dicho por anticipación, Pedro, el gallo no cantará hasta que me niegues 3 veces que me conoces. Y él insistía que no lo iba a negar. Pero ¿sabe qué le dice Jesús? Palabras hermosas. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Porque Jesús ya sabía que este hombre lo iba a negar. Jesús ya sabía que Pedro se iba a apartar, se iba a retraer del propósito de Dios. Pero ¿sabe dónde tenía Jesús la mira? Jesús tenía la mira en más de 5,000 almas que se iban a convertir en la puerta del templo, la hermosa, por causa de ese apóstol. Por eso él intercedía, porque valía la pena. Aquí nosotros intercedemos por ustedes y por los que no han llegado, porque sé que vale la pena, que con Dios, con una persona que restaure, puede ganar a miles para su reino. Por eso no nos damos por vencidos. Así los enemigos espirituales de la fe vengan a decir, no, mire eso, vea, toda gente se le están yendo. Ya la gente no quiere ni siquiera venir a Dios, a buscar de Dios. Y aunque es verdad que hay mucha dureza de corazón en esta sociedad, pero creemos por fe de que Dios guardará nuestro depósito para aquel día, como decía el apóstol Pablo. Amén. Escúchenme bien. El verdadero creyente vive por fe y no por vista, que es todo lo contrario a lo que nos han enseñado. A nosotros, por ejemplo, nos han enseñado, usted tiene que ver, ¿para qué? Para creer, ¿sí o no? Usted tiene que ver para creer. Si usted no ve, no cree. Pero si usted ve, usted va a creer. La fe es lo contrario, por eso digo que es sobrenatural. Es algo loco para muchos. Vivimos por fe. Por fe muchos discípulos del Señor dieron su vida en el siglo I. Muchos fueron muertos, aserrados, apuñalados, quemados en hogueras. Tremendo la muerte que tuvieron. ¿Sabe por qué? Porque creyeron que tenía mejor promesa en la vida venidera. Conociendo a los verdaderos enemigos espirituales de la fe verdadera, es el mensaje que Dios, o la enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy, para que perseveremos en vivir por fe y no por lo que veamos. Recordemos, iglesia, que la base principal del cristianismo es la fe. Esperar con paciencia lo que no vemos, y que así se levanten grandes enemigos. Vamos a perseverar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a perseverar hasta el final? Creyendo lo imposible. Dice la palabra, miren, en Hebreos capítulo 11 aparecen los héroes de la fe. Y el apóstol Pablo describe a todos esos héroes de la fe, que aunque no alcanzaron las promesas, ellos se sostuvieron como viendo al invisible, porque le creyeron a Dios. Y su fe les fue contada por justicia, dice la palabra. Ahora escúchenme bien, iglesia. Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan capítulo 20. Vamos a meternos en la palabra, a profundizar en la escritura. Vamos a que el Espíritu Santo haga viva la palabra. La escritura me dice que la palabra tiene poder, que es más viva y eficaz que toda espada de 2 filos.
O sea que cuando el Espíritu Santo trae esta palabra, la revela, ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento. San Juan capítulo 20, busquen la cita bíblica. Evangelio según San Juan, iglesia. Capítulo 20, versículo 24 en adelante. Vamos a leer del verso 24 al 31. Amén. Antes voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo traiga discernimiento. Señor, te bendigo como siempre. Pido, Espíritu Santo, que venga sobre mí, sobre cada uno de los que están aquí a la distancia, el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, Señor. Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Que las palabras que salgan de mi boca sean palabras sabias, conforme a tu escritura y no conforme a los dichos de mi corazón. Hoy te pido, Señor, ilumina el entendimiento de todos los que están siendo perseguidos, a los cuales su fe está siendo pisoteada por el diablo, y muchos se encuentran en la cuerda floja y no saben qué hacer. Hoy te pido, Espíritu Santo, que los levantes en fe y que hagan milagros, Señor, en sus vidas, como lo hiciste con los discípulos del Señor y con cada uno de los que se ha acercado a ti. En el nombre de Jesús en mi oración. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la revelación del Espíritu de Dios. San Juan capítulo 20, verso 24, aparece un título. Y el título dice: incredulidad de Tomás. Incredulidad de Tomás. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26 dice: 8 días después están otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué le digo? No seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice el verso 29. Jesús le dijo, verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuchen bien, no se duerma, dígale que está, no se duerma. Dice la palabra que estas cosas se han escrito para que usted crea. Hoy estamos predicando el Evangelio aquí, desde este lugar para el mundo entero. Después lo haremos desde cualquier lugar del mundo. Pero dice la palabra que estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, en esa promesa, ustedes y yo tengamos vida eterna, iglesia. ¿Amén? Escúchenme bien. Versículo 24, metiéndonos a la historia, profundizando en la historia de lo que pasó cuando los discípulos eran perseguidos por los judíos. Jesucristo hacía 3 días lo habían matado a la cruz. Vino una gran persecución contra los discípulos y la iglesia de Cristo en aquellos días. ¿Qué hacían ellos? ¿Sabe qué hacían ellos? Se encerraban en sus casas, orándole a Dios, clamándole a Dios: Señor, ayúdanos. Se ha desatado una gran persecución contra la iglesia. Y dice la Escritura que estando las puertas cerradas en el lugar donde ellos estaban, se le apareció Jesús. Pero no estaba ¿quién? No estaba Didimo. Didimo significa mellizo, el mellizo de Tomás. No estaba ahí. Y dice la palabra que después volvió
Y le dijeron, hemos visto al Señor, ya resucitó. ¿Y sabe qué hizo él? Yo no creo. Yo no lo creo, mi hermano. Versículo 24, léalo conmigo. San Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, o sea, mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estaba Tomás? La Biblia no me dice dónde estaba. Yo asumo que estaba, como dice el comercial por ahí, en una entidad bancaria, estaba en el lugar equivocado. No estaba con los discípulos. Hay 4 enemigos, escuchen bien, 4 grandes enemigos, iglesia, que matan la fe de un cristiano. Escuchen bien, 4 enemigos que no debemos abrazar, 4 enemigos que debemos expulsar, echarlos fuera, dar una patada y tirarlos por allá. 4 enemigos que tenemos que echar fuera de nosotros, que matan la fe en Jesucristo, matan la fe. Número 1, escuchen bien, pare oreja, la ignorancia hacia Dios. ¿Cuál es el primer enemigo? Debemos pegarle una patada y sacarlo fuera. La ignorancia hacia Dios. Hay muchos que se creen sabios. Llega uno a consultorios de abogados, de médicos, y llega al consultorio y lo primero que ve es un poco de diplomas en la pared. Todos los cursos habidos y por haber. Eso demuestra que la persona con la que está interactuando uno tiene que sabiduría, tiene conocimiento, tiene ciencia, es un médico, le llaman doctor. Hasta el político ladrón le llaman doctor. Llegó el doctor fulanito. Y mira uno en verdad a la oficina y ve ese poco de diploma y dice, uy, claro, es respetable, tiene títulos. Pero vaya usted al de Dios. ¿Y a dónde quedan los títulos? Yo no necesito que usted me venga a hablar de su Dios, pastor. Esta semana fui por allá a hacer un trabajo, será una chapa, a un colegio, aquí en Cali. Un colegio de enfermería aquí en Cali que tiene más de 600 estudiantes. Y me llama, estoy en mi casa y me llama el dueño del colegio, el director. Muy buenas, ¿usted es el señor cerrajero que repara las chapas? Sí, señor. ¿Qué necesita? No, yo necesito que me haga un domicilio. ¿Usted dónde está ubicado? Yo estoy ubicado pues al otro lado de la ciudad, del distrito de Agolanca, le dije. Uy, pero está muy lejos. ¿Usted puede hacer el domicilio? Claro, señor, con mucho gusto. ¿Qué necesita? Es que tengo una chapa que está sacando la mano, necesito que me la repare. En media horita estoy ahí. Hágale que yo lo espero. Cuando yo llegué ahí, me di cuenta que era un colegio. Y el vigilante me decía, ¿quién necesitas? Ah, es que vengo a hacer un domicilio que me llamó el señor Adolfo. Ah, pero él es el dueño. ¿Y para qué lo llamó? No, que necesita una chapa. Ah, espera un momentico. Entonces llamaron por allá al jefe de mantenimiento. Ah, no, sí, el señor dijo que sí, que déjelo pasar. Y entré yo a hacer mi reparación. Instalé la chapa que tenía que instalar. Y cuando ya estaba terminando, llegó el famoso dueño del lugar. Ah, con usted fue el que hablé, me dice. Sí, señor, yo soy el cerrajero y soy pastor. ¿Cómo así? Me dice él. ¿Cerrajero y pastor? O sea, que usted trabaja. Claro, yo con esto sostengo la iglesia y lo que Dios me ha dado, mi familia, mi esposa. Ah, ¿y por qué me dice que pastor? Porque enseño la palabra de Dios en la iglesia y lo invito. No, señor, yo soy de mi religión, yo tengo mi religión. No importa de qué religión es usted, le dije. Allá lo recibimos, sea camandulero, lo que sea, lo recibimos allá en la iglesia. Venga a conocer la verdad que lo hace libre. No, yo le voy a presentar a otra persona que ese sí sabe más de la Biblia que yo. Era un director con más de 600 estudiantes en su plantel educativo, pero no quería saber nada de Dios. ¿Cómo es su nombre? Yo le dije, Pastor Roque. Así aparezco en WhatsApp, Pastor Roque. Pues yo no sé de su pastor, pero lo voy a llamar Roque y ya. ¿Le parece bien? Yo le dije, pues sí, señor, no hay problema, llámeme como usted quiera, pero soy pastor y yo me dio el título para la gloria de su nombre. Ahí salió y se fue. El diablo metiendo cizaña. La oficina llena de diplomas, pero no creía en Dios, creía en Dios a su manera.
y así hay miles de personas, hasta los que me están viendo. Yo no pretendo ser más que nadie, pero si la sabiduría y la palabra de Dios está en tu corazón, mi hermano, Él te va a dar el poder para saber responder a las palabras de los enemigos de la fe. Enemigos de la fe. Primer enemigo de la fe, ¿cómo se llama? Diga, la ignorancia hacia Dios. ¿Qué es la ignorancia, iglesia? La ignorancia, según el diccionario, es la ausencia del conocimiento. O sea, es estar o permanecer ignorante o desinformado. Eso es la ignorancia. Si a usted le dicen, por irrespeto, deje de ser tan ignorante, usted lo va a tomar como si le estuvieran diciendo usted es un bruto. Usted no entiende o no es bueno para nada. Usted se va a ofender. Porque cuando nos tratan de ignorantes nos ofendemos. ¿Es así o no es así? Pero muchas veces eso no es lo que significa la palabra ignorancia. Ignorancia es la ausencia del conocimiento. O sea que cuando usted, por muchos títulos que tenga, o muchos trabajos o diplomados que tenga, o mucha ciencia, conocimiento que tenga, si usted no conoce la palabra de Dios, usted es un ignorante en las Sagradas Escrituras. Jesús tuvo que decirle a los fariseos: erráis ignorando el poder de Dios y de las Escrituras. Erráis. Y lo que hacían era debatir con el Señor. Ejemplo Tomás, de la historia que acabamos de ver. Él no estaba presente en algo que realmente estaba sucediendo. Y esto lo llevó a ignorar por completo lo que había pasado. O sea que Jesús los había visitado en cuanto a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El verso 25 de San Juan 20, capítulo 20 dice, verso 25: le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, le dijeron: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que este hombre tenía que ver para creer. Y estuvo más de 3 años con Jesús en el ministerio, y era un incrédulo. ¿Usted ha visto cristianos incrédulos? Aquí hay uno, y así hay muchos. Dicen ser cristianos a boca llenas. Yo soy cristiano, yo voy cada 8 días a la iglesia. Pero ¿sí serán verdaderos cristianos? ¿O serán cristianos incrédulos, que cuando son confrontados con la palabra no creen? Y este hombre, Tomás, Didimo, dice la palabra que él dijo: si yo no veo, si no toco, no creo. Que no le pase a usted, iglesia, a usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, que no tenga que decir: si yo no veo, no creo. Porque ese es un dicho que, diga, mundano. Pero se ha metido y se ha introducido en las iglesias cristianas: si yo no veo, no creo. Y muchos están viendo hasta los milagros que Dios hace en las personas y aún así no creen. Hay incredulidad y dureza de corazón. Amén. Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas, profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de su libro de Oseas, versículo 6 dice: mi pueblo, hablando de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Diga ciencia, diga estudio. ¿Cuándo somos destruidos nosotros? Cuando tragamos entero. Cuando nos invitan a una iglesia, llámese como se llame, y todo lo que nos enseñan en ese lugar, nos lo tragamos entero, tragado. Uy, sí, yo creo lo que el pastor dijo. Pero no vienen a la palabra, no vienen a escudriñar la Biblia. Y Dios dice que ese tipo de personas son ignorantes porque les falta conocimiento. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido. Escuchen, ¿quién destruye? Diga, el diablo. ¿Cuándo somos destruidos usted y yo? Cuando no le creemos a la palabra. Cuando entramos por esa puerta, recibimos una palabra, una exhortación un poco fuerte o confrontativa, y entonces salimos y no creemos a lo que aprendimos, a lo que recibimos. Entonces ahí somos destruidos por el diablo. Acuérdense la palabra de Mateo capítulo 13, el sembrador, que le explicó el director la semana pasada.
Salió el sembrador a sembrar. Parte cayó junto al camino. Otra cayó entre espinos, pedregales. La ahogaron. No dio fruto. Y él hacía una interpretación de eso, trayéndolo al plano, digámoslo, de las adicciones. Pero la verdad, mi hermano, es que cuando estamos junto al camino, viene el enemigo y roba lo que fue sembrado. Por eso siempre le digo, allí me da pena con la gente de YouTube. Van a pensar que es que en la iglesia no hay sino dormilones. Cuando yo le digo, no se duerma. Cuando yo le digo, dígale al que está al lado, no se duerma. Es porque Jesús no quiere que nos durmamos. Porque si nos dormimos, escuchando el mensaje, el enemigo va a venir sutilmente y roba lo que Dios le sembró en su corazón. Y por eso es que hay muchos que siguen como si nada y sus vidas no cambian. Van de mal en peor. Porque desechan ¿qué? El conocimiento de la palabra de Dios. Escúcheme bien, iglesia. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Cuando yo leía ese pasaje, el Espíritu Santo me mostraba que por eso es que la sociedad está como está. Padres no le inculcan principios, ni valores, ni respeto a sus hijos hacia la palabra. Padres que tienen llamado de parte de Dios a conocer de su palabra, a cambiar su vida, a ser bendecidos, pero al desechar el conocimiento de Dios, al no aceptar ese llamado de parte de Dios para sus vidas, entonces ¿qué viene? Viene la destrucción. Por eso dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. ¿Y por qué le faltó el conocimiento? Porque el diablo le robó la semilla que fue sembrada en su corazón. Por eso Jesús habla de la parábola del sembrador. Y son destruidos, son destruidos. Y por eso el Señor dice, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, o sea, los mandamientos de Dios, dice Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por eso es que los vemos en la indigencia. Por eso es que los vemos por ahí en pandillas, en grupos criminales. Porque esos padres fueron irresponsables con Dios, no le dieron gloria a Dios. Y hoy en día tienen que ver con sus ojos cómo la desgracia tocó las puertas de su casa. Eso es lo que me enseña el versículo. Yo desecho a Dios, ¿y qué hace Dios? Me desecha a mí y a mis hijos. Eso es lo que a mí no me hace como renunciar cuando tengo muchos inconvenientes a la fe cristiana. Porque tengo muchos inconvenientes. Usted dirá, a mí qué me importa eso. Tampoco le voy a contar. Pero ¿quiere que le diga una cosa? Eso es lo que a mí me detiene de tirar la toalla y de abandonar los caminos de Dios. Eso. De que no solamente Dios me desecha a mí, sino que desecha a mi familia y mi casa. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Denme un aplauso a Cristo Jesús si usted también lo cree, iglesia. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Está demostrado según este pasaje que acabamos de leer, de que es ignorancia, iglesia. Es ignorancia nuestra cuando desechamos el conocimiento de Dios por seguir nuestros propios caminos. Alguien dijo por ahí que todo lo que se ignora se desecha. Todo lo que se ignora, ¿qué? Se desecha. Otro dijo, por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias. Por error las sabemos mal. Por la ignorancia. Alguien dijo que la ignorancia era atrevida. Y es verdad. Cuando ignoramos las cosas de Dios, cuando ignoramos sus principios, su palabra, hermano, ya pasamos a ser atrevidos con la misma gloria de Dios. El gran peligro, escúchenme bien, el gran peligro para el creyente, y por lo cual es un gran enemigo de la fe cristiana, es que la ignorancia nos mantiene alejados de la vida de Dios. ¿Qué hace la ignorancia? Te mantiene alejado de la vida de Dios.
¿Por qué muchos no se acercan a Dios? Cuando el Señor dice, acercaos a mí, Santiago 4:7, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Los de doble ánimo, los que hoy creen y mañana no, purifiquen sus corazones. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Resistí al diablo y este huirá de vosotros, dice Santiago 4:7 y 8. Resistí al diablo, porque es el que nos destruye. Ese es el enemigo infernal. Ese es el que trae ignorancia aún sobre muchos que tienen diplomados, para que no se acerquen a Dios, para que la palabra de Dios no los cobije. Dice Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor, o sea, es un mandamiento, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dios no quiere que usted ande como los demás. Que usted pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Verso 18 de Efesios 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. O sea que la dureza de su corazón le trae ignorancia delante de Dios. Y usted desecha todo lo de Dios, todo lo desecha. Vamos a hacer una reunión para Dios, te lo desecha. ¿Y por qué tenemos que ir allá? Y siempre tenemos que ir allá. Yo me quiero quedar acá. Porque muchas veces la ignorancia es atrevida, iglesia. Amén. Son 4. Segundo grande enemigo de la fe cristiana. Primero, la ignorancia. Segundo, la incredulidad hacia Jesús. ¿La incredulidad hacia quién? Hacia Jesús. La gente cree en el niño Jesús. Ahora en Navidad, muchos van a poner en su pesebre al niño Jesús. La gente cree en ese muñeco y lo venera y lo adora como el niño Dios, el niño Dios. Pero muy poca gente cree en Jesús. Creen en el niño Dios, pero no creen en las palabras de Jesús. ¿Sí ven la ignorancia? Creen en el niño Dios, pero no creen en las palabras de Jesús. O sea, creen en un niño, pero no creen en un hombre. Jesús hecho hombre. Versículo 26 de San Juan 20, volviendo a la historia de Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿a quién llamó él? Diga, al incrédulo, al que había dudado de su palabra, al que había mal hablado de las cosas de Dios. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. A Jesús le fastidió esa incredulidad de Tomás y lo confrontó, lo confrontó. Así como cuando Él nos está quizás con esta palabra confrontando a muchos por la ignorancia que hay en nuestros corazones y por la incredulidad. Escúchenme bien, la incredulidad no nos permite creer en lo que no vemos, sino en todo lo que se ve a nuestro alrededor. ¿Qué es la incredulidad? Lo contrario a la fe. Usted vive por fe, no por vista. Pero el incrédulo vive siempre viendo para poder creer. Ese era Tomás. Y estaba dentro del grupo de Jesús. Y Jesús tuvo que reprenderlo duramente. Venga para acá, mano, meta su dedo aquí, vea. Venga, acerque su mano, métame la cara al costado, mire pues. Y entonces fue cuando él se sorprendió. No lo dice la Biblia, quizás cayó de rodillas. Y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Porque me has visto, creíste. Bienaventurados estos que están aquí, que no vieron ni creyeron. ¿Qué significa? Que cuando Jesús apareció la primera vez, ellos los que estaban ahí creyeron. Tomás obviamente no estaba en el lugar equivocado. Pero después al momento vino Tomás y le dijeron, al Señor hemos visto. Y él empezó a decir, no, si yo no veo no creo. Lo que estaba ignorando Tomás, ¿sabe qué era? Era que en esa reunión todavía estaba Jesús ahí con ellos.
todavía estaba. Y como él no lo estaba viendo con esos ojos físicos, él no creía. Y él empezó a hablar tonterías de su corazón. La incredulidad le hace hablar a usted tonterías. A ese señor que les comento de la chamba en estos días, que fui a repararla, su corazón y su incredulidad que tenía, quizás hacia los pastores, le hizo hablar tonterías. Y pensó que seguramente yo le iba a despreciar. Yo le dije, no señor, no importa usted la religión que sea, venga a la iglesia y lo invitamos para que reciba la palabra de Dios, para que no se pierda. Porque muchas veces la incredulidad nos hace hablar tonterías delante de Dios. Vamos a ver el tercer enemigo de la fe cristiana. Enemigo de la fe cristiana. Antes de ver ese tercer punto, a la incredulidad, iglesia, hay dos cosas que tiene de malo la incredulidad. Escuchen bien, dos cosas tiene de malo la incredulidad. Número uno, la incredulidad nos aparta de Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Diga, nos separa, nos aparta de Dios. Por eso Hebreos 3:12 dice, el apóstol Pablo a los hebreos les escribe y les dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace la incredulidad? Número uno, nos aparta de Dios. El corazón se endurece y entonces ya no creemos. Y nos pueden hablar muy bonito, es bien explicadito la palabra y no creemos. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad ya empezó a endurecer nuestro corazón. Solo tiene que venir el martillo de Dios y quebrantar esa roca. Solo el martillo de Dios. Y Dios me dijo a mí hace 20 años que me convertí, la palabra mía en ti va a ser como martillo que quebranta la roca. Como martillo que quebranta ¿qué? La dureza de corazón. La segunda, iglesia, cosa mala que tiene la incredulidad, por lo cual se constituye enemiga de Dios, dije que la primera es porque la incredulidad nos aparta de Dios. Y número dos, la incredulidad será duramente castigada por Dios. Escuchen, la incredulidad que usted tenga será castigada por Dios. ¿Cuándo, pastor? En el juicio. Apocalipsis 21:8 dice Dios, no lo digo yo solo lo leo. Apocalipsis 21:8 dice el Señor, pero los cobardes, los incrédulos, está en segundo lugar la incredulidad. Los cobardes e incrédulos. ¿Quién más? Los abominables, los mentirosos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, en el infierno, que es la muerte segunda. Ese es el infierno. Amén. Dice, los cobardes e incrédulos, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los que apartarse la mentira, tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego en el infierno. Y dice que es la muerte, ¿qué? Muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuántas veces se muere usted? ¿Cuántas veces me moriré yo? Una sola vez. Pero después viene una segunda muerte. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Bienaventurados los que tienen parte en la primera muerte o en la primera resurrección. Pero dice la palabra que viene una muerte segunda, que es la muerte eterna. ¿Muerte qué? Eterna. ¿Qué significa muerte? Diga, separación. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que pasa? Su cuerpo se separa de su espíritu, de su alma. Amén. Si yo cayera muerto, yo sé que me voy a levantar de ese cuerpo, mi espíritu invisible en el mundo espiritual, y el cuerpo va a quedar ahí. Pero dice la palabra
que yo daré cuentas a Dios de todo lo que haya hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Usted va a dar cuenta a Dios. Y por eso yo lo he traído, para que usted reciba esta palabra, para que usted no sea incrédulo, porque la incredulidad número 1 nos aparta de Dios, y la incredulidad número 2 será duramente castigada por Dios en el día del juicio. Ahí está la palabra. Amén. A lo que añade Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? Usted, si no tiene fe, no agrada a Dios. Usted agradará a su papá, a su mamá, a sus hermanos, usted agradará al cura, al pastor, qué sé yo, a su iglesia, a su religión, pero no agradará a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, dice el Señor, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que es premiado por Dios. Cuando usted se acerca a Dios, Dios lo premia, Dios ve su fe, Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Pero cuando se acerca en fe, no en incredulidad. Son 4 enemigos. Tercer enemigo de la fe cristiana, número 3, el desaliento. Escuchen, el desaliento. Cuando uno está desalentado, ¿uno en qué piensa? ¿Uno pensará en buscar de Dios? En lo que menos quiere es que le hablen de Dios a uno cuando está desalentado. ¿Es así o no es así? Cuando usted tiene hambre y sus tripas le chillan y usted no sabe qué hacer y no tiene ni siquiera cómo calmar esa fatiga, esa hambre, lo menos que usted quiere es ir a la Biblia y decir: Señor, dame de comer, porque está desalentado. El desaliento. La palabra desaliento tiene un significado que es decaimiento, abatimiento, postración y opresión. Existen 2 formas de desalentarnos. La número 1 física y número 2 espiritual. La primera forma de desalentarnos es a causa de la debilidad física o emocional debido al cansancio. Como cuando usted está trabajando y está cansado ya en su trabajo y quiere ir para su casa. Usted le dice: ve, hay que hacer tal cosa. Uy, estoy tan cansado que usted se desalienta. Usted ya no quiere hacer eso. No, mañana lo hago. No, pero es que lo necesitan para hoy. Usted se está desalentado, usted ya no quiere ir a trabajar, quiere irse para su casa. ¿Cómo sabe usted si es un buen trabajador o un mal trabajador en su trabajo? Cuando usted mantiene pendiente del reloj. Esto me lo enseñaron a mí. Por eso en la empresa donde yo trabajaba no había reloj. En ese tiempo no había celular, había era Viper. Entonces siempre había ¿era qué? Un timbre. Y el timbre anunciaba la hora del almuerzo, la hora del descanso, la hora de la salida, todo. Entonces, allá si usted tenía reloj, su reloj podría estar exacto con el timbre de la empresa, pero hasta que no escuchara usted el timbre no podía salir, porque era la política de la empresa. Y un patrón me dijo: mijo, si usted quiere ser buen trabajador, nunca esté pendiente del reloj. Esté pendiente de lo que usted le tenga que hacer y verá que usted va a ser reconocido como un excelente trabajador. Porque usted va a dar de más. El asalariado solamente espera un salario, pero el que trabaja de buena voluntad da un poco más de lo que él tiene. Da un poco de más. ¿Es así o no es así? Sirve mejor, sin pereza, no mirando la hora, no trabajando al ojo. Amén. La segunda forma de desanimarnos, número 1, como le dije, es cansancio físico o emocional debido al cansancio, el agotamiento. Número 2 es cuando estamos decepcionados, la verdad, por el comportamiento de otros cristianos ingratos y desagradecidos. Usted también se desanima. Uno como pastor le toca experimentar eso. Yo quizás me imaginaba que cuando fuera a abrir la iglesia, toda mi familia iba a estar al lado mío, me iba a acompañar. Yo creía eso. Mi esposa también pensaba lo mismo. Cuando abramos la iglesia, toda nuestra familia va a venir y va a buscar de Dios y vamos a hacer una familia unida que jamás será vencida. Pero cuán sorpresa nos llevamos, mi hermano. Una cantidad de amigos y contactos que tengo por mi WhatsApp, que yo dije: este lugar va a quedar chiquito para todos los que van a venir.
Y cuando inauguramos esta iglesia, esta congregación, yo le decía a mi esposa, prepárese porque mejor dicho nos van a sorprender, van a venir mucha gente, familiares, hasta que no conocemos. Y cuán sorpresa, hermano, nos llevamos cuando no vino ninguno de sus familiares. Yo me desalenté, pero aún así perseveramos con mi esposa. Aún así tomamos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Bueno, ya que no quieren venir, porque el diablo los tiene muy engañados, oremos por ellos para que Dios, metámoslos en remojo. Metámoslos en remojo. Aquí tenemos una urna, aquí, y en esta urna están todas las peticiones de mucha gente, incluyendo las nuestras, pidiéndole a Dios por la familia, para que se conviertan, para que no se pierdan y no se condenen y escapen de la segunda muerte, de la muerte segunda. Porque allí no van a ir ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los hechiceros, hijos del diablo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los borrachos, no van a ir al cielo. Por eso es que ahora que tenemos vida y que Dios nos ofrece este tiempo, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, decía que la tercera forma es la decepción, el desaliento. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantate, dice Dios, las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, te dice Dios, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios quiere tu sanidad. Amén. Que si estás cogiendo las cosas de Dios, que tienes un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, sea sanado y veas la gloria de Dios en tu vida. El versículo 3:14 de Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos, la paz con todos. ¿Quieren la paz? No es la paz que promete este presidente Petro, paz para todo y bienestar, no señor. La paz es Jesucristo, es el príncipe de paz, dice la palabra de Dios. Por eso dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a ¿quién? A Dios. Hay que santificarse. ¿Cómo nos santificamos? El Espíritu Santo, cuando le abrimos nuestro corazón, Él empieza a hacer su obra, a quitar lo malo de nosotros, y empieza a traer, a cambiar la mente, a renovar los pensamientos, a llevarnos a la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia y no la lee. El Espíritu Santo te quiere renovar, quiere que tú leas la Biblia en tu casa. Ahora escuchen bien, el versículo 15 de Hebreos 12 dice, mirad bien, te dice el Señor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este texto, mis hermanos, nos enseña de que debemos tomar la decisión de ser firmes y esforzados para seguir las bendiciones de Dios. Amén. Firmes y esforzados para seguir la bendición de Dios. Cuarto y último enemigo de la fe cristiana. Le he mencionado tres, se lo repito. ¿Cuál es el primer enemigo de la fe cristiana? Diga. La ignorancia, que es atrevida. El segundo enemigo, ¿cuál es? A ver. La incredulidad. El tercero, ¿cuál es? El desaliento. Y el cuarto y último, iglesia, enemigo de la fe cristiana, es nada más ni nada menos que la vanagloria. ¿La qué? La vanagloria. Hablan eso, esta semana habla el pastor aquí de eso. La vanagloria de la vida. Dice San Juan 5:42. Vamos a esa cita, ya para ir finalizando. San Juan 5:42 dice, Jesús les dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido, le dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del anticristo. Ese va a venir en su propio nombre y a ese sí lo van a recibir. Allá en Jerusalén en este momento, actualmente, están ya programando cómo levantan el tercer templo. Ya tienen todo lo ritual lo tienen hasta las vacas rojas, todo lo que habla la ley de Dios, todo lo tienen ya. ¿Qué falta? Solamente que levanten el tercer templo judío
Y ahora sí, otra vez a los sacrificios, otra vez a adorar a Dios. Y ahí sí ya muchos incrédulos pueden llevar allá los diezmos a Jerusalén porque ya va a haber templo. Pero eso va a ser para el anticristo, eso no va a ser para Dios. Jesús dijo, San Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Desafortunadamente, iglesia, la vanagloria de esta vida nos impide tener amor de Dios hacia los demás. Aparte de que nos permite honrar a Jesús, no nos permite honrar a Jesús. Y lo peor, nos hace darle la gloria a los hombres y no a Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que si usted está en un lugar donde le dan la gloria al pastor, ese no es un lugar de Dios. Porque a Dios, donde quiera que usted vaya, le tienen que dar la gloria. Amén. ¿A quién pertenece la gloria? Diga, a Dios, no a los hombres. Pero hay gente que por la vanagloria de este mundo, escúcheme bien, pone su confianza en los hombres y no en Dios, la quita de Dios. Desafortunadamente, eso es lo que pasa. Para concluir, ante la incredulidad, ¿la clave cuál es? Diga, confiar. Confiar, hermano. Confía en Dios. Diga al que está al lado, confía en Dios. Confía en Dios. Ante el desaliento, ante la ignorancia, la clave es buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría. Claro, porque el Señor dice, si alguno se cree sabio, hágase ¿qué? Hágase ignorante. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea que si yo me creo sabio, porque tengo títulos, como le decía ahora, diplomas, mucho estudio de este mundo terrenal, pues el Señor me dice, hágase un poco ignorante, busque mi sabiduría y llegará a ser sabio. O sea que escúcheme, iglesia, ante la ignorancia, la clave de cuál es, buscar la sabiduría de Dios. Ante el desaliento, la clave es apartarse de lo que nos aparta de Dios. Si usted está desalentado, usted siempre va a buscar su soledad, ¿sí o no? Usted va, por lo general, uno se refugia cuando está desalentado en su soledad. ¿Sabe qué le dice Dios? Apártese de esa soledad y búsquenme más bien a mí. Ante el desaliento, la clave es la obediencia. Ante la vanagloria, la clave es refugiarse en Dios. Porque Dios te va a enseñar a ser humilde. ¿A qué te va a enseñar Dios? A ser humilde de corazón. Amén. Jesús dijo, Mateo 11:28. Dijo Jesús, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Vamos a orarle a Dios. Pongámonos en pie.